Buenas noches, mi nombre es Leonardo Escobar, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación voy a presentar el video de sustentación, el desarrollo de los circuitos de la fase 2 del curso de instrumentación. Para el desarrollo de los circuitos nos piden desarrollar dos circuitos, un amplificador de instrumentación y un filtro pasabajos. En primer lugar vamos a hablar del amplificador de instrumentación. En este caso vamos a usar el amplificador AD620, que es este circuito integrado. Aquí tenemos el diagrama de conexión y que va a tener una escala de 0 a 5 voltios según la medida tomada por el sensor. Nosotros el sensor que hemos seleccionado es el PT100 para medir la temperatura. Entonces, en primer lugar es necesario calcular el voltaje de entrada del amplificador, que es el mismo voltaje de salida del puente de Winston, conformado por resistencias del sensor PT100, que representa con la resistencia Rx. Yo hice el equilibrio con la temperatura promedio de la ciudad de Pereira, que es de 21 grados Celsius. Por lo tanto, según la tabla del fabricante, a esa temperatura obtengo una resistencia de 108.281, como se puede observar aquí en la figura 2, que tenemos el puente de Winston con un equilibrio de dos resistencias de 5 kiloohmios y las dos resistencias de 108.18, que es el valor de 21 grados centígrados. Según datos del fabricante, la resistencia equivalente a 30 grados centígrados es de 111.671 ohmios. El cálculo del voltaje de salida según estas ecuaciones, y esto nos da un voltaje de salida o voltaje de entrada del amplificador de 6.0016 milivoltios. He seleccionado la temperatura de 30 grados centígrados, ya que según los parámetros del sistema de control de temperatura, pues es la temperatura máxima del cultivo. Y la voy a referenciar pues a los 5 voltios. Entonces tenemos aquí la ecuación de ganancia, que nos da una ganancia de 831.12. Y por último, entonces despejamos esta ecuación de la ganancia para obtener la resistencia de ganancia, que nos da una resistencia de 59.61. A continuación vamos a ver el amplificador. Aquí está entonces el puente Winston del equilibrio. Tenemos entonces una batería de 9 voltios que alimenta el puente Winston y tenemos una fuente dual construida con dos baterías de corriente directa conectadas aquí con tierra para que me genere un voltaje positivo y un voltaje negativo, que es la alimentación del amplificador de instrumentación AD620. Vamos conectado a las entradas del amplificador, las salidas del puente Winston, que son las del voltaje de entrada, y entre los pines 1 y 8 va a conectar la resistencia de ganancia. Fíjense que aquí hemos usado una resistencia de 60 ohmios porque aproximándolo a un valor comercial. Entonces vamos a dar la simulación y efectivamente tenemos aquí el puente en equilibrio y un valor aproximado de 0 voltios, que es nuestro valor de referencia. Ahora, en siguiente lugar, vamos a pausar la simulación y vamos a cambiar el valor de la resistencia Rx, que es nuestro sensor PT100, por 111.671, que es la temperatura, que es la resistencia que nos mide a la temperatura de 30 grados centígrados. Le damos a aceptar, dejamos los otros valores como están y simulamos nuevamente. Obtenemos entonces el valor de 6.02 milivoltios como nos dieron los cálculos teóricos y un valor aproximado a 5 voltios, en este caso nos da 4.97. La diferencia con los cálculos teóricos puede ser por el uso de las resistencias. Recuerden que en esta nos dio una resistencia de ganancia de 59 y nosotros hemos utilizado una de 60 para simular unos valores mucho más reales que se encuentran en el mercado. En segundo lugar, se necesitó diseñar un filtro pasabajas para una frecuencia de corte de 700 Hz con estructura Sallen-Key. Esta es la estructura Sallen-Key. Está en el orden de impedancias. Aquí podemos ver una figura con los diagramas de componentes. Recordemos que como esto es un filtro pasabajas, pues va a atenuar las frecuencias que estén más bajas de 700 Hz, que es nuestra frecuencia de corte. Como es de segundo orden, vamos a tener dos condensadores y tenemos aquí 4 resistencias. Esta es la estructura de Sallen-Key.
Aquí también nos piden que utilicemos el Butterwood, que es la aproximación de Butterwood. Entonces tenemos que los cálculos, para hallar los cálculos teóricos, asumimos que el capacitor 1 va a ser de 1000 nanofaradios, que es un capacitor que se encuentra fácilmente en el mercado. La ganancia va a ser de 1 porque en este caso ya no necesitamos amplificación, porque la amplificación no lo da nuestro amplificador de instrumentación, una frecuencia de corte de 700 Hz. Como es la aproximación de Butterwood, entonces esta tiene un factor de calidad Q de 0.771 y una constante K igual a 1. El primer paso entonces vamos a desarrollar, poner la pendiente con la ecuación. Ese hay que fijarnos que como la ganancia en este caso es 1, entonces podemos dar esta expresión a esta, m igual a 1 más raíz de 1 sobre 4 por el factor de calidad, que eso nos da una pendiente m de 0.707. Luego, las resistencias R1 y R2, podemos tomar el mismo valor de las resistencias, entonces por lo tanto son iguales, y el cálculo es 1 sobre 2pi por K, que es la constante de aproximación, la frecuencia por multiplicada por la frecuencia de corte, la pendiente M y el capacitor 1. Reemplazando los valores nos da una resistencia de 321.6 ohms. Ya podemos ver que en este caso, y volviendo a esta gráfica, esta resistencia A se utiliza únicamente cuando necesitamos construir el filtro con una ganancia. Como en este caso no necesitamos ganancia, y la ganancia es 1, entonces al emplear esta fórmula vamos a darnos cuenta que aquí nos da una indeterminación porque va a ser una división por 0 y esa división no está definida en el orden de los números reales, por lo tanto esa resistencia no la vamos a colocar, vamos a usar solo la resistencia RB, que la fórmula es muy sencilla, es 2 por la ganancia por la resistencia, que en este caso nos da 643.18 ohms. Por último calculamos el capacitor 2, empleando la fórmula y nos da un valor muy aproximado a los 500 nanofaradios. Y fijamos que también este es un capacitor que se puede encontrar fácilmente en el mercado. Vamos entonces a la simulación del filtro. Aquí tenemos la fuente dual de 12 voltios que nos permite alimentar el amplificador operacional LM324. Recordemos que es un filtro activo porque contiene un amplificador operacional. Usamos resistencias aproximadas, en este caso usamos resistencias de 320 ohmios y de 640. Y un voltaje de entrada, entonces con una frecuencia de 300 Hz y una amplitud de 5 voltios. Simulamos, esta es el voltaje de salida que nos da y queremos ver la respuesta en frecuencia. Aquí podemos ver el funcionamiento, aquí se atenúa la señal, vamos a ubicarnos en los menos 3 decibeles, lo podemos ver en la parte inferior derecha de la pantalla, aquí tenemos menos 3 y vamos a ver que está a una frecuencia de 698, es una frecuencia muy aproximada a nuestra frecuencia de corte de 700. Recordemos que hay un error esperado también en los valores, ya que estamos usando valores de las resistencias comerciales que difieren un poco de los valores teóricos. Eso es todo, muchas gracias por su atención.